En esta audio clase vamos a integrar el análisis del dibujo junto con el del fondo y el relato. El fondo, como en este caso podemos ver, por ejemplo, los juegos de plaza, no es un esperable cuando uno pide, digamos, el dibujo de un árbol. Muchas veces aparece, por ejemplo, nubes, sol, otros árboles complementarios, caminos, pero digamos, estos accesorios tienen un valor simbólico particular. Entonces, nos pareció interesante poder articular la lectura de este fondo, qué significación y qué nos puede aportar para integrar con el análisis básico, digamos, del dibujo. Tomamos 3 ejes de análisis, entonces. Esto es lo que hacemos cada vez que tenemos un material. Lo abordamos desde el lugar donde creemos que vamos a obtener una información mucho más rica. El árbol es bastante significativo ya que presenta algunos indicadores sintomáticos, como por ejemplo el tronco cerrado, la copa abollada, las ramas quebradas, que bueno, después vamos a ir mencionando, pero bueno, que también se hayan más elaborados en el material escrito de esta audioclase. Después tenemos, por ejemplo, la presencia de raíces transparentes, o sea, está el piso y están las raíces. Es decir, que esto nos habla de que hay un foco de tensión, de angustia y de ansiedad en esta persona. Por ahí esto nos permitiría entender por qué tuvo que agregar también espontáneamente el fondo. Recuerden que siempre es importante tomar en cuenta en cada uno de los test administrados la forma en que la persona interpreta la consigna que le damos. En este caso la consigna es muy sencilla, le pedimos que dibuje un árbol. Y obviamente en este caso la persona sumó todos estos elementos, detalles accesorios. Entonces analizaremos estos 3 ejes de observación. El dibujo en sí mismo, que se divide entre sus pautas formales y sus pautas de contenido. Los accesorios o fondo, porque digamos que la presencia de estos no hacen al objeto, no son accesorios del objeto como si lo son, por ejemplo, los frutos y el nido de pájaro en la derecha del árbol. Y después tenemos el texto, que bueno, es muy cortito porque es apenas un renglón, pero recuerden que hemos trabajado también en otros materiales que es importante obtener aunque sea un relato dentro de la tríada del HTP. Podemos pedirlo tradicionalmente un relato por cada dibujo, pero no es necesario. En realidad, con consignarle a la persona que de los 3 dibujos que termina de realizar, elija 1, 2 o si lo desea puede utilizar los 3 para construir una historia en base a lo que este dibujo le inspire o le despierte. En este caso, digamos, el texto ha sido muy controlado, muy inhibido, no ha habido una redacción, es más una especie de definición de del objeto dibujado que un relato. Eso también es interpretable. Bien, empecemos entonces por el eje 1. Todo test proyectivo se soporta en su análisis básicamente en las pautas formales. Las pautas formales, también llamadas estructurales, son las que hacen a los núcleos básicos de la personalidad, es decir, los núcleos más primitivos, más característicos o idiosincráticos que la persona ha ido desarrollando y generando desde que nació hasta su momento presente. Por lo tanto, es un eje longitudinal el que nos aporta el estudio de las pautas formales. Básicamente hay muchas pautas formales, pero las más importantes o las más conocidas son el tamaño, la ubicación espacial, el emplazamiento, la simetría, los detalles, la presión, que tiene 4 componentes, la profundidad o huella, la coloración, el ancho del trazo y la coloración y la tensión del movimiento de cada trazado. Después tenemos las pautas de contenido, que esto es lo que tiene, digamos, de aporte cada uno de los test. Los contenidos en el árbol son estudiar en profundidad el tronco, la copa, las ramas si están presentes y el piso. Básicamente esos son los detalles esenciales y que tienen que estar presentes. Por ejemplo, sería muy sintomático, se presenta pero muy aisladamente, la presencia, por ejemplo, de solo tronco. Luego, lo que estudiamos son, bueno, las características. Nosotros en general, lo que hemos estudiado en los cursos es cada uno de estos contenidos con sus variables de análisis. Por ejemplo, cuando uno estudia el tronco, estudia su anchura, su relación con la copa, su relación con el ancho de la hoja,
la relación que hay de altura entre el tronco y la copa. Bien, entonces bueno, pasemos ahora a analizar este dibujo. En el tronco lo que podrán ver, y en general en casi todo el estilo de trazado del dibujo, hace primero como una línea y luego empieza a repasar y sombrear, como si hubiese utilizado el crayón. Pero en realidad no utilizó un crayón, sino que desgasta la persona el lápiz de tal manera que queda como con un calibre mucho más grueso. Pero acuérdense que para ser grueso como calibre, tiene que ser no producto de un repaso, sino porque es grueso en sí mismo. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en la calle, dibujada, o en la veredita, en el sub y baja. En la parte donde no hay repaso, el trazo también es grueso, como ya les comentaba, como si hubiese dibujado con un crayón. Otra característica es que el tronco está soldado, esto es cerrado por arriba y cerrado por abajo, que esto es muy común en la evolutiva del árbol entre los 4 y los 6 años, o sea, es muy característico del niño cuando empieza a dibujar. Cuando lo vemos presente en un adulto, como en este caso, que se trata de un adolescente de casi 20 años, esto indica que hay alguna dificultad en el manejo de los impulsos, ya sea porque se reprimen excesivamente, ya a veces porque por ahí puede haber explosiones de carácter, que de hecho también acá la podíamos ver con los trazos zigzag. Fíjense en los contornos de la copa cómo aparecen todos esos movimientos angulosos. Incluso las ramas se hacen como quebradas, pero algunas son más rectas. El trazo zigzag lo pueden ver, por ejemplo, en la parte derecha de la copa, en la calle, en las raíces. Otra característica entonces es la copa. La copa tiene, acuérdense que primero trazamos un eje de simetría, que en el caso del test del árbol se traza de la mitad del tronco hacia arriba. Al trazar esto podemos ver que el dibujo tiene un predominio de su parte derecha. Esto nos da cuenta, aparte digamos ahí está lo significativo, por eso el simbolismo espacial es algo más complejo y no tan simple como ver si está izquierda o está derecha. La base del dibujo es la que determina la posición, el eje vertical. Entonces acá la tenemos en la zona media. A la vez, el eje horizontal, que es el que divide la hoja en izquierda, centro y derecha a lo largo de su recorrido, nos da cuenta de, en este caso, de que está emplazado. Recuerden también que en el caso del test del árbol lo determina el tronco, independientemente del resto del dibujo. El tronco está en la parte izquierda con tendencia al centro, pero no llega a atravesarlo. Por lo tanto, el posicionamiento general de esta persona es desde la izquierda con tendencia al centro. Eso implicaba, por ejemplo, que está tratando de encontrar un punto de equilibrio, pero que todavía tiene algunas dependencias, algunas cuestiones sin elaborar de su historia. Que esto también lo da, si hacemos una convergencia, el tronco con cierto ensanchamiento en la parte izquierda. El hecho de que después en la asimetría, que es la estabilidad interna, predomine en la parte derecha, nos da cuenta de que está tratando de encontrar un punto de equilibrio, pero que todavía es como que no se anima, que está ahí. Y sin embargo, su mente, sus proyectos, tratan de acercarse al mundo y al futuro de una manera más activa. Por eso se desborda la asimetría hacia el lado de la derecha. Ahora también este material tiene muchas contradicciones en cuanto a signos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta actitud prospectiva, pero la copa, sin embargo, está aplastada por arriba y por la izquierda. Esto nos da cuenta de que hay un sentimiento depresivo, de que hay sentimientos de presión. Quizás puede ser, por ejemplo, este hecho de que sea una persona que está buscando por primera vez su trabajo, la ayuda, digamos, económica al medio familiar. Por eso la búsqueda también, digamos, de trabajo. Por otro lado también lo que podemos ver es el tipo de fondo, que sería el eje 2. El tipo de fondo que presenta este dibujo es un fondo infantil, porque se trata de juegos de plaza. Esto podría darnos cuenta de dos cosas: presencia de algunos elementos infantiles, podríamos leerlo como dependencias emocionales, que por ahí se relacionaría con lo que decíamos hace unos instantes de este emplazamiento todavía a izquierda, cuando se trata de estar más activamente del lado de la derecha, que es el campo de la realidad, del presente y hacia el futuro. Pero bueno, todavía es como que hay una parte infantil que no se logra, elaborar. De hecho, también hay varios componentes impulsivos en este dibujo: la anchura del trazo, los repasos, los ennegrecimientos. Como estos ennegrecimientos están en el tronco, podemos ligarlo a un sentimiento de angustia actual.
y los de los frutos también preocupaciones. A la vez el fruto también es un elemento prospectivo que nos da cuenta, por ejemplo, de la necesidad de que las cosas que se hagan tengan un resultado, pero también de impaciencia. Entonces, estos elementos de impaciencia que también vienen en las raíces, nos dan cuenta de que hay una dificultad para regular y canalizar los impulsos, o sea que probablemente esta persona tiende a encerrarse, ya que hay muchos detalles, también nos habla como que también hay mucha introversión. De hecho, si ustedes observan también la escritura, es bastante apretadita y no ha podido extenderse mucho en el relato.